también hay ciertas diferencias. Y por último tenemos el músculo liso. Liso porque tiene similitudes lógicamente, pero tiene un funcionamiento marcadamente diferente. Por eso los dos primeros músculos son estriados. Esquelético el primero, cardíaco el segundo y el último es el músculo liso. Entonces hoy día vamos a enfocarnos puntualmente al músculo estriado esquelético. De forma general, ¿cuáles son las funciones de la fisiología muscular? Tiene la capacidad de excitarse, es decir, responder a un estímulo. ¿Correcto? Se contrae, es decir, se acorta y después regresa a su posición original, con otra flexibilidad. Algo importante que se relaciona con las características fisiológicas internas de cada músculo es su movimiento. El músculo esquelético es voluntario. Todos los músculos que son voluntarios son estriados esqueléticos en general. Y tenemos un grupo de músculos involuntarios, su movimiento no depende de lo que queramos hacer. Ahí está el músculo cardíaco y lógicamente el músculo visceral o músculo liso. Las vísceras se mueven involuntariamente. Algo importante que también producen los músculos es que son fuente de calor. Cuando estamos en una zona fría, ¿qué es lo que nuestro cuerpo hace? Comienza a tiritar. Nos produce calor. Por eso tiritamos para producir calor. Mecanismo de adaptación. Entonces, produce calor, tirita. Y como en este momento todos ustedes están sentados, ahí hay movimiento, no movimiento, sino hay una postura, un soporte del cuerpo y hay músculos que están permitiendo que esa posición de sentado se mantenga tal. Si bien es cierto, no están en movimiento activo, pero hay músculos que están ahí tensándose, contrayéndose, otros relajándose para que ustedes mantengan esa posición sentada. Obviamente, cuando uno está corriendo, hay mucho más dinámica muscular, pero el hecho de que uno esté en estática no significa de que no haya músculos trabajando, hay músculos trabajando también. Entonces, son características generales del músculo. Y nos centramos entonces al músculo esquelético, que creo que es el siguiente primer músculo. Sí. Bueno, el músculo esquelético, para recordar puntualmente, son músculos que están formados por unas células grandes, de forma cilíndrica, que presentan bandas oscuras y bandas claras. Hay fibras largas, sobre todo en los miembros inferiores, y el tamaño de la longitud de la fibra depende del tamaño de la persona. Por ejemplo, los jugadores de básquet son grandes, entonces sus fibras musculares, sobre todo de las piernas, son largas. Una persona de pequeña estatura, sus fibras son más cortas, pero igual siguen siendo largas comparado con las células de otras partes del cuerpo. Y entonces son fibras largas, cilíndricas, presentan estrías, son características histológicas del músculo esquelético. En el caso del músculo cardíaco también presenta estrías, pero una diferencia fundamental es que sus células están interconectadas. Las células del músculo cardíaco están interconectadas. Aquí están las zonas de interconexión. En esa zona de interconexión se transfieren iones calcio, que permite que el músculo cardíaco funcione de forma rítmica. Se contraen aurículas, se relaja ventrículos y viceversa. Es una característica del músculo cardíaco. Si estas uniones comunicantes permiten que el paso de calcio fallara, el músculo cardíaco funcionaría de forma arrítmica, alteración en alguna parte del sistema. Entonces esto permite que el músculo cardíaco funcione de forma sincrónica, se mueve en masa, aurícula, ventrículos, porque tiene estas uniones comunicantes que permiten que el paso de iones se dé de manera fluida. Finalmente tenemos el músculo liso, también llamado músculo visceral. El músculo es involuntario, es un músculo bien complejo, es un músculo que a veces nos produce molestias. ¿Quién no ha tenido alguna vez una indigestión? Cólicos. Las damas, a veces algunas tienen cólicos en el momento previo el momento de la ovulación, o se relaciona con la parte de la menstruación, en fin, cólicos menstruales. Ese es el culpable, el músculo liso, en este caso de las trompas, uterino. Es un músculo complejo, complicado, a veces produce complicaciones, por ejemplo, a nivel respiratorio. Si el músculo liso se contrae a veces con algún alergeno, personas con asma, con alergias, el músculo liso bronquial se contrae tanto que a veces puede producir la muerte de la persona en un ataque asmático.
medicamentos que permiten, revierten esta situación, pero es un músculo liso que uno no lo puede controlar con la voluntad y que a veces nos juega una mala pasada. Aquí tienes un paciente alérgico que absorbe algún tipo de alergeno y de repente siente que sus bronquios se empiezan a cerrar. Puede ocurrir de un momento a otro, inmediato. Y se produce probablemente una asfixia, una muerte si es que no recibe los primeros auxilios rápidamente. Entonces el músculo liso es un músculo bastante particular. Bien, vamos entonces a hacer algunas definiciones. Cuando hablamos de fisiología muscular, hay una sinonimia en los textos. Clásicamente han quedado ciertos nombrecitos, cuando ustedes revisan, para nombrar las partes clásicas de la célula. Entonces la membrana plasmática recibe el nombre de sarcolema, cuando hablamos del músculo. Es lo mismo, sarcolema es la membrana plasmática de la célula muscular. Solo que los textos en el capítulo de fisiología muscular ponen el sarcolema, tiene receptores, si uno no sabe qué cosa es el sarcolema, es la membrana plasmática. Y bueno, el sarcoplasma, citoplasma, sarcosoma, mitocondria y retículo sarcoplásmico, que es una estructura que nombraré bastante en un momento, porque ahí están las reservas de calcio del retículo endoplasmático. Son características del músculo, o de la nomenclatura del músculo esquelético, la fibra muscular esquelética. Bien, entonces vamos a ver cómo se estructura este músculo. Desde una parte, primero veremos una visión macro, anatómica si se quiere, y luego ya nos centraremos en las partes moleculares. ¿Cuál es lo que recubre el músculo esquelético? ¿Están haciendo una anatomía del músculo? ¿Ya pasó el capítulo? Ya bueno, van a pasar. No fascia. ¿Al músculo le recubre la fascia? Sí, la fascia. ¿Cómo se llama esa fascia? La aponeurosis. Aponeurosis o epinicio. O epinicio también. Entonces, el músculo esquelético, características generales, ya les había anticipado, tiene fibras paralelas, de forma cilíndrica, largas, multinucleadas, sus núcleos son periféricos, no se ramifican, cosa que sí ocurre en el músculo cardíaco, que es esquelético, y tiene un concepto, ¿no? Contracción neurogénica, que hoy día en la práctica, con los fármacos que han traído, vamos a ver. La contracción neurogénica se refiere a que el músculo esquelético, para su funcionamiento, depende de la activación del sistema nervioso. Si el sistema nervioso no lleva la señal, el músculo esquelético no se contrae. A diferencia del músculo cardíaco, el músculo cardíaco, por ejemplo, tiene una contracción miogénica. El mismo músculo cardíaco, creo que eso lo expliqué la semana pasada en la introducción de la práctica, en la parte virtual. El músculo cardíaco tiene contracción miogénica, es decir, el músculo mismo se autoactiva, ¿no? Hablábamos la semana anterior de unas células autoexcitables del músculo cardíaco, el nódulo sinusal, que se ubican ahí. Es diferente. El músculo cardíaco, el sistema autónomo, modula eso. Ahí veremos en práctica, modula esa función, pero no la produce. El músculo en sí mismo, cardíaco, se autoactiva. En cambio, el músculo esquelético no. Depende enteramente de que llegue una señal nerviosa. Por eso tiene el concepto de contracción neurogénica. ¿Correcto? Si el nervio no llega, el músculo no responde. Aquí tenemos el músculo cardíaco, el músculo esquelético, núcleos periféricos y un corte transversal. Esta es una vista longitudinal, yo lo corto transversal, lo vemos así, los músculos igual periféricos. Bien, como su compañero dijo, hay una fascia, ¿no?, conectiva que cubre el músculo, que es la aponeurosis o epinicio. Pues acá tenemos, ¿no?, todo el músculo está cubierto por el epinicio. El tendón es lo que lo une al hueso. Dentro del músculo, que es el músculo cualquiera, tenemos grupos de células. Cada grupito de células se denomina un fascículo o haz muscular. Entonces, el músculo es todo. Dentro del músculo tenemos grupos, ¿no?, manojos de células. Cada manojo de células se denomina un fascículo o un haz muscular. Y dentro de ese grupo de células, dentro de ese fascículo haz, ya se encuentran las células unitarias. ¿Correcto? Entonces todo es el músculo está formado por varios fascículos y dentro de cada fascículo están las células ya unitarias, las células musculares. Como ven aquí, el músculo esquelético se estructura separadamente, ¿no? Cada fascículo tiene también un tejido conectivo que separa uno del otro. Y al final tenemos aquí el grupo de células llamado haz o fascículo y dentro de él tenemos ahí cada célula individual. Es así como se estructura. Ahora nos centramos en una célula.
esta celulita de aquí la vamos a agrandar mucho más. Vamos a hacer un zoom bastante amplio. Gran zoom. Ahí tenemos. Esa célula pequeña es todo esto. Todo eso es una célula. Que en el anterior se veía solamente una línea. Esa es la célula. Dentro de la célula muscular esquelética vamos a encontrar las proteínas, o las proteínas que van a organizarse y formar las estructuras contráctiles que se denominan sarcómeras. Dentro del músculo esquelético, entonces hay unas estructuras que se denominan, dentro de la célula, unas estructuras que se denominan sarcómeras. Y en esas sarcómeras vamos a encontrar las proteínas ahí ordenaditas, las proteínas contráctiles, la actina y la miosina, que son archiconocidas por todos. De estas dos proteínas, ¿cuál es la delgada? ¿Y cuál es la gruesa? ¿Se recuerdan? ¿La actina es la delgada o la gruesa? La delgada, ¿no? Filamentos delgados. Y la miosina, filamentos gruesos. Y se organizan de esta manera, ¿no? Se entrecruzan aquí, los gruesos son estas líneas violetas y las delgadas son estas líneas de color rosadito. Entonces, donde se ven solamente las líneas delgaditas de actina es la banda clara. Que en las diapositivas anteriores veíamos como unas líneas claras, ¿no? Y donde se entrecruzan las líneas delgadas de actina con la miosina son las bandas oscuras. De ahí viene una banda clara, oscura, y eso histológicamente lo vemos ahí, ¿no? Bandas claras, muy oscuras. Ahí se ve, ¿no? Bandas claras. Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿Está claro? Estamos repasando, es cierto, ahora, lo que hemos por ahí revisado en histología, porque todavía no entra la parte fisiológica puramente. Bien, entonces aquí tenemos los filamentos de actina y de miosina. Esta es la estructura que quiero que vean, la parte inferior. Aquí están los filamentos de actina, los rosados, los filamentos de miosina, los violetas, que tienen sus cabezas. Y aparte de estas proteínas, también se encuentran algunas proteínas que regulan el tamaño del sarcómero. Una de las más importantes, una que aparece aquí, de color verde, que se denomina la titina. ¿Dónde está? Acá está. Titina. Esa titina es la proteína más grande del ser humano. Es una proteína gigantesca. Cuya función es regular el tamaño del sarcómero. Se estira para evitar que el sarcómero se contraiga o se elongue demasiado. Regula su tamaño. Y entonces la titina es una proteína que se encuentra ahí. No es una proteína tan conocida. Las que actúan son la actina y miosina, pero la titina es una proteína que se encarga de regular el tamaño del sarcómero. Trabaja con ellas también. Se encuentra ahí. Ahí más o menos tenemos lo que nos interesa, ya propiamente lo fisiológico, antes de la contracción. ¿Qué estructuras tenemos? El sarcómero es una estructura donde está entrecruzado actina y miosina. El sarcómero, sus límites son una línea llamada línea Z y otra línea Z. O sea, un sarcómero va de una línea Z hasta la siguiente línea Z. Luego empieza la siguiente línea Z del siguiente sarcómero y así ordenadamente uno está después del otro. ¿Qué hemos dentro de un sarcómero? Como ya les dije, los filamentos de actina y miosina y los filamentos de actina solamente. Antes de la contracción, el sarcómero está elongado, estirado, se produce la contracción, el sarcómero se achica su tamaño. Lo que ocurre cuando la fibra muscular se acorta. Lo que ocurre dentro de la célula es el acortamiento del sarcómero. A ver, ¿qué línea desaparece, jóvenes? Ellos también. ¿Cuál es la línea que desaparece en la contracción? La línea, no, la banda, mejor dicho, ¿no? La banda H, ¿no? La banda de acá. La banda H desaparece, o en todo caso se reduce al máximo, la banda H. Y luego en la relajación nuevamente la banda H reaparece. Y ese es el plan. En eso está el músculo, contrayéndose, relajándose. Bien, repasando lo que hemos visto, acá está la célula muscular. Dentro de la célula están las miofibrillas. Estas miofibrillas, sobre todo acá, están formadas por filamentos de actina y miosina. Acá está la actina, la miosina, la titina que también está. Bueno, acá está cómo se ve la miosina, acá está la actina, y estos detalles vamos a verlos a más aumento en una diapositiva que viene. Bien, este es el resumen de lo que hemos visto hasta ahora. Simplemente el músculo
Está compuesto de tejido conectivo, de fascies, de sangre y nervios, lo que ya les expliqué, células multinucleares, sarcoplasma, sarcolema, túbulos y diversas fibrillas que ahorita vamos a ver. Entonces hemos hablado de la troponina y la actina, son las dos más características. Ahí está. Luego tenemos la tropomiosina y la troponina y la tropomiosina están aquí, que veremos en un momento cuál es su funcionamiento, tienen un rol ahí. Y tenemos la titina y la nebulina que tienen una función similar, son las que regulan el tamaño del sarcómero, hacen de que no se estire mucho o no se acorte mucho. Son proteínas moduladoras ahí del tamaño del paciente. Bien, vamos a continuar entonces. Bien, las proteínas de la mecánica contráctil. Ya, esto de aquí vamos a verlo aquí. Pues ahí tenemos la miosina. Entonces la miosina, como ven ahí, tiene sus cabezas de miosina, que son las que se doblan cuando vamos a ver en un momento el movimiento del sarcómero, el cruzamiento entre la miosina y la actina. Y tenemos aquí un conjunto de proteínas, otras 3 proteínas. La que tiene forma de cadena, formada por esas estructuras globulares, es la actina. Cada una de estas estructuras globulares se denomina actina G. Cuando se unen en cadena, forman una molécula larga de actina F. Ya entonces, nuevamente, la cadena se denomina en sí actina F, formada por proteínas individuales llamadas actina G. ¿Sí? Y luego tenemos aquí una proteína llamada tropomiosina y una llamada troponina, las cuales trabajan en conjunto. Lo que quiero que vean es que esta troponina tiene una parte llamada C. Este segmento C, esta partícula C de la troponina, es donde el calcio se va a unir. Cuando el calcio llegue aquí a la escena, se va a unir a la parte C de la troponina, va a hacer de que la tropomiosina se mueva, porque está unido a la tropomiosina se mueva, y la actina pueda pegarse con la miosina. Nuevamente, cuando llegue el calcio, se une a la partícula C, la parte C de la troponina. La troponina está pegada con la tropomiosina, hace que todo esto se desplace, se mueva. Y se descubren ciertas partes de la actina que se van a enlazar con la miosina. Eso lo vamos a ver en un momento. El gatillante de toda la fisiología muscular es el calcio. Si no hay calcio, esto se mantiene así. Y la actina y la miosina no pueden contactar. Cuando el calcio llega a escena, es que ocurren todos estos movimientos moleculares para que la actina y la miosina puedan interactuar y se produce el acortamiento que hemos visto. Y luego, cuando el calcio desaparece o disminuye drásticamente su concentración, nuevamente el sarcómero regresa a su posición basal. Bien, a ver, ¿cómo se activa el músculo esquelético, jóvenes? ¿Quién lo activa? Lo dije hace un rato. No, el calcio no. El sistema nervioso, ¿no? ¿Ya? Contracción neurogénica. El músculo esquelético depende del sistema nervioso. Entonces, el sistema nervioso tiene varios grupos neuronales, neuronas aferentes, diferentes, ¿sí? Y hay una neurona que se denomina neurona motora. Esa neurona motora es la neurona que llega al músculo esquelético. Esta es la neurona motora, ¿no? Acá está. Neurona motora. Esa neurona motora, su axón, contacta con el músculo esquelético y forma lo que se conoce como la unión neuromuscular, o también algunos le dicen sinapsis neuromuscular. Esta unión neuromuscular es contacto entre esta neurona motora y la fibra muscular. Ahora, esa zona específica del músculo que está en contacto con la neurona, con la parte terminal del axón de la neurona, esta parte especial del músculo, donde están unos receptores especializados, se denomina la placa motora. Aquí está, la placa motora terminal. Entonces, la placa motora no es todo el músculo, la placa motora es esa parte del músculo puntual que recibe al neurotransmisor de la neurona motora. Aquí vemos en la diapositiva, si lo ampliamos. ¿Está? Entonces, aquí está, ¿no? Este es. Ahí está la llegada de la neurona motora, aquí están los axones. Ahora vamos a ampliar esta partecita, que es lo que nos interesa, y vemos eso.
está las vesículas sinápticas. ¿Y cuál es el neurotransmisor que se libera, jóvenes? ¿Recuerdan que era CH? Acetilcolina. Acetilcolina. Esa acetilcolina que ya lo vieron en la clase anterior con el doctor Franco, es el neurotransmisor de la unión neuromuscular. Entonces se libera acetilcolina y encontramos aquí la placa motora terminal, que es la parte del músculo que tiene unos receptores especializados. ¿Cuál es el receptor de acetilcolina? Que es tipo canaliónico. Nicotínico, ¿ya? El receptor nicotínico muscular, porque se encuentra en el músculo. También hay receptores nicotínicos en el sistema nervioso, para diferenciarlo. En este caso sería el nicotínico muscular, ¿ya? Pero hay también nicotínicos en el sistema nervioso. Entonces el neurotransmisor se une al receptor nicotínico, y el receptor nicotínico, ¿qué cosa permite que fluya por él? ¿Qué cosa? ¿Para qué iones es el receptor nicotínico? Cloro, magnesio, sodio, ¿ya? Principalmente sodio, también potasio, pero principalmente permite el ingreso masivo de sodio. Si ingresa sodio al músculo, ¿qué ocurre cuando ingresa sodio a la célula? Se produce una despolarización, o sea, la célula se activa. Eso es lo que ocurre. Entonces la acetilcolina es un neurotransmisor, se une al receptor nicotínico. Este receptor nicotínico es un receptor tipo canal iónico. No se activa por voltaje como los canales de voltaje, que es otro tipo de canales. Se activa por un ligando, el ligando es la acetilcolina. O sea, requiere acetilcolina que se una al receptor a ciertas zonas para que el receptor se abra. Funciona como un canal iónico una vez que está activado. Permite principalmente el ingreso de sodio. Entonces ingresa sodio y se produce la despolarización del músculo. Obviamente no todo estímulo va a producir activación. Hay ciertos umbrales, cierto umbral. Si el estímulo es mínimo, va a liberarse algo de acetilcolina, pero va a ser muy poco y no se va a producir la activación. Entonces tiene que llegar a cierto umbral, eso lo veremos en la práctica. En la práctica hablaremos un poco más en detalle sobre el tema de umbrales, estímulos umbrales, supraumbrales, pero se necesita superar cierto nivel de estimulación para que se libere una cantidad adecuada de neurotransmisor y pueda activar a una cantidad adecuada de receptores. ¿Se entiende? O sea, no todo estímulo produce activación, sino aquello que supera el umbral. Ya, aquí, bueno, más aumento. Esta es la misma de la anterior, y aquí abajo, bueno, es en primer plano el receptor. Eso es lo que le decía, ¿no? El fármaco que han traído, que su compañera delegada consiguió, la pilocarpina, es un análogo farmacológico de la acetilcolina. Hace lo mismo, actúa el mismo receptor, solamente que es sintético, ¿no? El tema farmacológico se ha logrado aislar. Y ahí tenemos, entonces, la acetilcolina se une, igual como la pilocarpina también lo hará, al receptor nicotínico, permite el ingreso de sodio, se produce la despolarización si es que el estímulo es lo suficientemente potente para producirlo. ¿Está bien? Si no, simplemente no se produce nada y la persona no puede mover porque el estímulo no es lo suficientemente potente. Ya bien, pues aquí tenemos lo mismo. Ahí está la vesícula, la acetilcolina, los receptores nicotínicos. Esta es la hendidura sináptica, acá le dicen la hendidura sináptica, el espacio entre el axón y la placa motora. Ya hemos definido que la placa motora es la parte del músculo que presenta los receptores nicotínicos especializados, solamente esa parte. Aquí igual. Ya. Bueno, se necesita calcio, pero calcio ¿para qué se necesita? Para que las vesículas terminen el proceso de fusión y liberación del neurotransmisor. O sea, calcio se utiliza en la fisiología humana en muchas funciones. El calcio vamos a ver que actúa dentro del músculo, pero también el calcio actúa en un montón de células y tiene bastantes funciones. ¿Y por qué por ese calcio? Porque el calcio se requiere en el axón para que la vesícula termine su proceso de fusión y libere el neurotransmisor. Por ejemplo, entonces acá tenemos los puntuales, la liberación de acetilcolina, se unirá a sus receptores y se produce el ingreso. Y finalmente aquí no. Ya, como le dije, ¿no? El receptor nicotínico es para dos iones, sodio y potasio.
El sodio ingresa, el potasio sale. Pero ¿cuál es el que predomina, jóvenes? ¿Cuál de los dos va a predominar? El sodio, ¿correcto? ¿Por qué? Porque se produce despolarización. O sea, algo de potasio también puede salir, pero es mayor la cantidad de sodio que ingresa y produce la despolarización, ¿correcto? O sea, no es proporcional que sale, porque imagínense si sale la misma cantidad de iones, ¿no? Y ingresa, no produciría nada, porque la carga neta sería cero, eso no ocurre. Se produce un ingreso masivo de sodio, puede haber fuga de potasio, pero es mínima, ¿no? Comparado con el ingreso de sodio. Bueno, hay diversas patologías, la más conocida, archiconocida, estudiada hace siglos, es una llamada la miastenia gravis. Esta patología se fundamenta en lo siguiente, ¿no? Como hemos visto, la placa motora necesita la presencia de receptores nicotínicos, receptores. Ahí están los receptores de acetilcolina y están neurotransmisores. En la miastenia gravis, lo que ocurre es que el sistema inmune de la persona, anticuerpos, autoanticuerpos, ¿no? Atacan a estos receptores, los destruyen, los atacan. Entonces, si no hay receptores, por más que haya acetilcolina, no se produce la estimulación, ¿correcto? Es algo lógico, ¿no? Si desaparece el receptor y hay acetilcolina que no se afecta, la acetilcolina está presente, el problema es que el receptor es atacado, destruido por el sistema inmune. Es como cualquier otra enfermedad autoinmune. La diferencia es que estos receptores se forman continuamente. O sea, no es que la persona lo pierde y ya ahí quedó, no, se forman continuamente. Por eso ciertos medicamentos retardan el efecto de los autoanticuerpos, ¿no? Disminuyen el efecto inmune, permiten que la persona pueda producir receptores de forma no adecuada, pero por lo menos lo mejor posible, y se puede controlar esta enfermedad, ¿no? Se controla de esa manera, con medicamentos que pueden actuar a ese nivel o pueden permitir que haya más acetilcolina en el espacio sináptico, en fin. Por ejemplo, o sea, es una enfermedad irreversible, autoinmune, como toda enfermedad autoinmune irreversible, pero que se puede controlar con ciertos medicamentos que cada vez son mucho más específicos y mucho mejores. Pero lo que nos interesa desde el punto de vista fisiológico es cómo, entendiendo lo normal, la presencia de receptores en la placa motora, podemos entender claramente que la ausencia de estos mismos receptores produce una enfermedad, como en este caso. ¿Correcto? Bien, entonces en la placa motora se produce la despolarización. Esa placa motora solamente está en la parte que está en contacto del axón con el músculo, pero una vez que se produce ahí la despolarización, esa despolarización luego se extiende a todo el músculo. Y ahí se activan ya no receptores nicotínicos, sino lo que ya conocen, los canales iónicos activados por voltaje. O sea, los receptores nicotínicos están solamente en la zona de la placa motora terminal. Una vez que ahí se produce la despolarización, la señal fluye por toda la membrana del músculo, pero se activan ahí los canales iónicos activados por voltaje, los canales de sodio. Ahí está la flechita. Imaginen que en la parte de acá pues, se activó la placa motora, aquí ya se está movilizando el sodio, pero por canales de sodio activados por voltaje, sigue viajando, y penetra esa señal, ese flujo iónico de sodio ingresa dentro de unas invaginaciones que tiene la membrana muscular que se denominan como túbulos T. Ese es el nombre que se le ha dado, túbulos transversos, túbulos T, estas hendiduras que hay aquí. Una vez que el sodio, la activación llega al túbulo T, ese túbulo T, esa parte de la membrana del músculo está bien cercana al retículo sarcoplásmico. Es el retículo sarcoplásmico, está bien cercano, bien pegado. Y es necesario que sea así porque ahorita veremos que ahí van a actuar algunos receptores, algunas moléculas que van a permitir que al final lo que sale del retículo sarcoplásmico va a ser el calcio. O sea, todos los eventos que estamos viendo tienen como objetivo final que del retículo sarcoplásmico salga calcio. Ese es el objetivo, el calcio. Cuando sale calcio y su concentración aumenta en el citosol, se une, como hemos dicho, a la troponina y se produce la contracción. Si no hay calcio, no se produce eso. O sea, desde la placa motora, el viaje por los receptores o los canales iónicos activados por voltaje de sodio, el ingreso al túbulo T, el contacto con el retículo
retículo sarcoplásmico, el objetivo final es calcio, que se libere calcio. Entonces vamos a ver, me voy a enfocar, miren, aquí, en esta partecita que está ahí en la diapositiva. Vamos a esta parte de aquí, la zona de cercanía entre la membrana y el retículo sarcoplásmico. Vamos a ampliarlo bastante para ver qué ocurre ahí y cómo se libera el calcio. Bien. A ver. Ya, ahí está ya. Potencial de acción entonces llega al tubo transverso y aquí vemos algunos nombrecitos que vamos a explicar. A ver. En la membrana celular, del músculo, vamos a encontrar en esta parte unos receptores que tienen este nombre de aquí. Ya HPR, son estos del color rosado, se encuentran en la membrana. Se denominan receptores de dihidropiridina. Receptores de dihidropiridina. Estos receptores DHPR, receptores de dihidropiridina, que se encuentran en la membrana. Por otra parte, en el retículo sarcoplásmico, que es este de acá, que está bien cerca de la membrana en este punto, encontramos otros receptores, estos de aquí, son más grandes, que dice ahí R y R, son receptores de rianodina. Estos receptores de rianodina interactúan con los receptores de dihidropiridina. Y al final lo que ocurre es que estos receptores de rianodina en sí son canales iónicos que se abren y permiten la salida de el calcio que se almacena en el retículo sarcoplásmico. ¿Correcto? ¿El calcio cómo sale? Cuando se abre el receptor de rianodina. ¿Y cómo se abre el receptor de rianodina? Cuando el receptor de dihidropiridina hace de que, ¿no? Actúa sobre él, hace de que se abra. ¿Y cómo se activa el receptor de dihidropiridina? Cuando llega la señal de calcio. O sea, todo se relaciona, si se dan cuenta, no ocurre nada al azar. Repasando nuevamente, ¿no? Entonces, el axón, placa motora, receptores. ¿Qué receptores hay en la placa motora? Nicotínicos. ¿Ya? Ingresa el sodio, luego ese sodio activa al resto de la membrana, pero ahí ¿qué receptores actuaban? Receptores de sodio activados por voltaje. Entonces, esa señal penetra en el túbulo T y activa los receptores de dihidropiridina, los cuales interactúan con los de rianodina. Los de rianodina se abren y permite la salida de calcio. ¿Correcto? ¿Se entendió? ¿Está claro, no? ¿Alguna pregunta aquí? Ya, entonces sale el calcio y se produce pues la salida de calcio que se va a unir a la troponina y se produce toda la mecánica. Entonces en este punto vamos a hablar, creo que en la siguiente diapositiva vamos a ver a mucho más aumento esta interacción. Ya, vamos a ver a más aumento esta interacción, ahí está. Este es el mismo receptor de dihidropiridina, el receptor de rianodina, se activó, salió el calcio. ¿Correcto? Salió el calcio del retículo sarcoplásmico. No me quiero adelantar, pero la diapositiva sugiere eso. Una vez que el calcio sale del citosol, se produce la interacción, ¿no? La contracción del sarcómero, y cuando ya la señal cesa, el calcio reingresa al retículo sarcoplásmico. Nuevamente se guarda. Su concentración en el citosol disminuye, ya no hay interacción, se relaja el músculo. El reingreso del calcio va en contra de una gradiente, por eso es que se requiere una bomba de calcio. La semana anterior, o la primera clase, vimos bombas, ¿no? Había bomba de sodio y potasio, había bomba de calcio, que es la bomba de calcio, que permite el reingreso del calcio que se encuentra en este momento en mayor cantidad siempre adentro, por eso es en contra de una gradiente. Por más que el calcio salga del retículo, siempre va a haber una cantidad de aquí mayor, siempre va a haber mayor, o sea, lo que sale no va a ser comparado con lo que todavía queda acá. Entonces sale e ingresa el calcio en contra de su gradiente, por eso se requiere una bomba, gasto de energía, regresa el calcio y se almacena. Si llega después otra señal, nuevamente sale por el receptor de rianodina, cumple su función, otra vez regresa. En ese plan está el calcio, saliendo, regresando. Sale de forma pasiva, porque hay mayor concentración aquí que acá, pero regresa de forma activa, porque sigue habiendo mayor concentración aquí que acá. ¿Correcto? Entonces regresa de forma activa, tiene que necesitar gasto de energía. A mucho más aumento, como le dije, acá está el receptor de dihidropiridina, acá está el rianodina, acá está el calcio, con una molécula que se llama calcitoferina ahí que lo enlaza y lo almacena. Acá la
señal, la salida de calcio. Bien, entonces lo que vamos a ver a continuación, este calcio ya está en el citosol, está en el citoplasma, en el citosol. Entonces vamos a ver cómo el calcio interactúa con la troponina, cómo la troponina y tropomiosina se mueven de su lugar y cómo la actina con la miosina al final interactúan. El ciclo de movimiento ya a nivel molecular que se da en el músculo esquelético. Bueno, ahí es el regreso. Entonces, repasando hasta aquí las cosas que hemos visto. A ver. Primero ocurría el potencial de acción de la membrana, ¿correcto? Ese potencial de acción que partía de la placa motora llegaba a los túbulos T. ¿Bien? En los túbulos T se libera calcio a partir de los receptores de renodina, previamente lo de dihidropirina, lo activaron. Aumenta la concentración de calcio dentro de la célula, dentro del citosol, ahí aumenta la concentración de calcio. El calcio se une a la troponina C. Ya hemos visto que la molécula de troponina tenía varias partes, una tenía la letra C, ahí es donde el calcio se une. La tropomiosina se mueve, se desplaza y permite que la actina y la miosina interactúen. ¿Correcto? Esta es la secuencia que hemos estado explicando, ¿no? En resumen, lo que hemos visto ahí. Una vez que la actina y la miosina se interactúan, se produce un concepto que veremos ahorita llamado el ciclo de puentes cruzados. Y ahí es donde ocurre ya el movimiento, lo que se conoce como el golpe de poder, ¿no? Generación de fuerzas. Una vez que el movimiento termina, el sarcómero se contrajo, pero ahora se empieza a relajar, se reacomoda el calcio en el retículo sarcoplásmico, lo vimos, por medio de quién ingresa al retículo, reingresa al retículo sarcoplásmico, la bomba de calcio, ¿no? La bomba de calcio, ATPasa, reingresa y se produce la relajación. Y el ciclo se reanuda si otra vez ingresa una señal nueva, sale calcio, interactúa, la tropomiosina se mueve, ciclo de puentes cruzados, termina el ciclo, el calcio otra vez reingresa. No es un ciclo, continuamente está así el músculo. Bien, en esta diapositiva es para ver un poco de eso. Ahorita vamos a ver en detalle. Lo que quiero que vean es lo siguiente, ¿no? La tropomiosina es como un obstáculo, ¿ya? Se ubica entre la actina y la miosina. O sea, en condiciones de relajamiento, acá está la troponina, no hay calcio todavía aquí, la tropomiosina bloquea el sitio de unión de la actina con la miosina, no se pueden unir. Cuando el calcio llega, las moléculas verdes, acá es el calcio, y se une a la troponina, como ven ahí, la tropomiosina se mueve, se desplaza. Y al moverse descubre una parte de la actina que interactúa con la miosina. O sea, por eso es necesario que ingrese calcio. Si no hay calcio como ahí, en esta diapositiva, la posición de la tropomiosina se mantiene, entonces no se produce la interacción. Ingresa calcio, se libera calcio del retículo sarcoplásmico por los receptores de renodina y esto se moviliza. Como la troponina y la tropomiosina actúan juntas, porque lo ven que están pegadas, ¿no? Se habla de un complejo troponina-tropomiosina, o sea, no como partes separadas, sino como parte de misma actuación que tienen ambas moléculas. Si la troponina se activa, la tropomiosina se mueve. Si no hay calcio, como les indico, la tropomiosina se mantiene en su posición y la actina y miosina no pueden actuar. Entonces se requiere calcio. Bien, vamos a ver entonces, ya para terminar, el ciclo de puentes cruzados. El movimiento de la actina y la miosina es un movimiento cíclico. Correcto, hay un punto que se puede considerar como el punto de inicio y un punto que se puede considerar como el punto final. Entonces aquí en la diapositiva vamos a ampliarlo mucho más para que puedan verlo ahí. Entonces, vamos a poner aquí, ¿no? Punto aquí. Por aquí. Ahí está. Ya, en una posición inicial, al final de todo un ciclo, la actina y la miosina están pegadas, como ven ahí en la diapositiva. La actina y la miosina, en la diapositiva y en la parte alta de la gráfica, están unidas. Se necesita que llegue ATP. Hay un sitio ahí en la cabeza de miosina, hay un sitio de unión para ATP. Entonces, el ATP se une a la cabeza de miosina y se separa.
actina y la miosina se relajan, se libera la miosina y la actina. En ese momento ocurre, como la cabeza de miosina tiene una enzima que desdobla la ATP, o sea, lo rompe la ATP, esa enzima ATPasa de la cabeza de miosina actúa, como ven aquí, en la diapositiva anterior estaba el ATP entero, ahí, pero aquí, en el paso 2, se hidroliza, esa enzima actúa e hidroliza en una molécula de ADP y un fosfato. Ya no es ATP, sino es ADP y el fosfato que está separándose. ¿Correcto? O sea, que estamos en este momento. Cuando ocurre esa separación, se produce lo que se conoce como el golpe de poder. ¿Qué cosa es el golpe de poder? Esa cabeza de miosina que está en una posición, tiene otra posición angular, se mueve. Ese movimiento es lo que hace de que el sarcómero se acorte. Y ese concepto, ese movimiento, ese momento donde la cabeza de miosina se mueve y se produce el acortamiento del sarcómero es lo que se conoce como el golpe de poder. Así le han puesto ese nombre. Entonces vamos a ver, ¿no? Aquí, ¿ven la posición de la cabeza? Y en la otra diapositiva vemos que se ha angulado, se ha movido. Ese movimiento es lo que origina el acortamiento. Y eso es lo que se conoce como el concepto de golpe de poder. Una vez que ocurre eso, se liberan las moléculas, porque se liberó energía, se libera el ATP, el ADP y todo, se libera energía, ¿correcto? Y se queda pegada la molécula de actina y miosina, esperando que llegue otra vez el calcio, energía y llegue otra molécula de ATP y se produce la separación y el ciclo se reanuda. En conjunto, del punto crítico, jóvenes, en todo esto que es fisiología muscular es, ¿cuál sería el punto crítico? Lo que determina que esto se dé o no se dé. El calcio. ¿Ya? El calcio es el punto crítico. Si hay calcio, se da todo esto. Si no hay calcio, que es el gatillante, o sea, el que termina la señal inicial, no se da. Es uno de ellos, ¿no? En temas autoinmunes, el problema, como vimos en la miastenia gravis, ahí puede haber calcio y todo, pero ahí el problema son los receptores, ¿no? Que están destruidos por el sistema inmune. Entonces, este ciclo de puentes cruzados se denomina así porque se forman unos especies de puentes que se entrecruzan las cabezas de miosina con actina, por eso recibe el nombre. El punto importante aquí, el golpe de poder, consiste en el movimiento de la cabeza de una posición angular más o menos recta, si se quiere, ¿no? Se dice que se forma un ángulo de 45 grados, aproximadamente aquí un ángulo de 45, partiendo de un ángulo de 90, más o menos, se dice en la literatura. Se produce un movimiento. Se entrecruza, se contrae y se produce el acortamiento. Luego se relaja y nuevamente regresa a su posición inicial. Bien, no sé si tienen preguntas en esta parte. Ya, bien, vamos a ver. Ya para terminar, estamos ya concluyendo. En esta diapositiva vemos algo interesante, como dice ahí, secuencia temporal del acoplamiento. Del acontecimiento en el acoplamiento de situación-contracción. Primero ocurre el potencial de acción, después ocurre la liberación de calcio y al final se manifiesta el movimiento. O sea, como todo en fisiología y en las cosas que vemos aquí en la facultad, en los cursos de básicas, el evento o el fenómeno molecular antecede, ¿no? Antecede a lo observable. El movimiento se da como fase final de cosas que se dieron anteriormente. Entonces, primero potencial de acción, libera calcio y luego recién la tensión, el movimiento que se da. Correcto, eso es lo que nos dice esta gráfica, es una secuencia de cosas que ocurren ahí. Por eso es que en el curso primero vemos lo que es, primero, ¿no? Potencial de acción, incidimos en eso porque eso es la base tanto de la fisiología nerviosa como de la fisiología muscular que ahorita estamos viendo. Luego intervienen diversos iones, aquí el calcio, en otras partes de la fisiología será el potasio, en otras partes el sodio, aquí es calcio, y se da la tensión. Y resumiendo todo lo que hemos visto, estas diapositivas simplemente para resumir, no son cosas nuevas, repasando todo lo que hemos visto. Esta diapositiva, este libro de es muy buena, ahí está, ¿no? Entonces, jóvenes, placa motora.
no es todo el músculo, es la zona donde están los receptores nicotínicos. Neurotransmisores, acetilcolina, se une a su receptor nicotínico. Estos son receptores activados por ligando la acetilcolina, luego se activa el potencial de acción por receptores o canales de sodio activados por voltaje. Por eso se da túbulo T, aquí está el receptor de dihidropiridina que se activa por la despolarización, interactúa con la rianodina, que es un canal, y el calcio se libera. ¿Correcto? Acá está. Entonces, aquí está la interacción. Miren cómo el receptor de dihidropiridina interactúa con la rianodina, como que le abre la compuerta. Estoy viendo aquí la puertecita, hay una conexión. Sale el calcio, se une a su troponina, que interactúa con la tropomiosina, se desplaza la tropomiosina, se descubre el punto de unión de la molécula alquina, que es la rosada, con la miosina, que son estas de color violeta, y se produce ya lo que hemos visto, el ciclo de puentes cruzados, todo ese movimiento. Y una vez que termina el proceso, como ven ahí, el calcio reingresa por la bomba de calcio diacreasa, ¿no? Reingresa al retículo sarcoplástico hasta que llegue otra nueva señal y se reinicie todo el proceso. Ya sacar la clase que hemos hecho en 2 minutos, es el resumen de todo realmente. Hay detalles sí que hay que revisar, ¿no? Pero sí, la esencia es que esto se entienda. Esta parte de la diapositiva final se logra entender claramente y poder explicar todo lo que hemos visto. A ver, déjenme ver. Bueno, un artículo que encontré por ahí, siempre buscamos algunas cosas para las clases cada año, es un artículo de este año. Ahí, por ejemplo, este artículo es interesante porque ve cómo es un artículo que une músculo con cerebro, ¿correcto? Entonces, en ese artículo se ve cómo se necesita diversas moléculas que se liberan en el movimiento muscular, el ejercicio, por ejemplo, porque son moléculas que viajan y en el cerebro van a actuar activando otras moléculas cerebrales que permiten que se dé regeneración neuronal, mejora sináptica, o sea, afectan al final el funcionamiento neuronal. Y esto es crítico porque hay pérdida de masa muscular en el transcurso de la vida. Las personas mayores tienen lo que es sarcopenia, muchas de ellas, o sea, pierden masa muscular. Y estos estudios justamente van para tratar de ver mecanismos, terapias, acciones para evitar que esa pérdida de masa muscular, sobre todo en personas mayores, no sea tan crítica, sino ver qué se puede hacer para evitar. ¿Por qué? Porque si ya la persona es mayor, no pierde masa muscular, ya no hay estas cantidades de moléculas, de por sí la persona mayor tiene algunas deterioro de las funciones cognitivas, ¿no? Pierde un poco la memoria, es normal por el envejecimiento, pero si a pesar de eso también el músculo está disminuido, eso va a agravarse mucho más. Entonces hay ese estudio para tratar de ver y entender cómo se puede aliviar en parte los problemas propios del envejecimiento con respecto al tema cognitivo. Este artículo es de acceso libre, está en la clase, pueden revisarlo. Y este es el resumen gráfico de ese artículo, ¿no? Se libera un montón de moléculas, pero que al final el resumen es que estas moléculas que se liberan del movimiento muscular, ejercicio y todo eso, van a actuar de forma favorable en el sistema nervioso. Bien, no sé si este video se ve. Hay un video ahí que está en la clase y lo pueden ver después con calma. Es un video donde se habla de todo lo que hemos visto, ¿no? La parte molecular, se ve todo el engranaje, la química, el sitio. Muy jóvenes, no sé si tienen preguntas. ¿Alguna pregunta? Sí, ahí. Si el calcio muscular no puede regresar al retículo cerebral.